Atardecer en Budapest sobre el río Danubio. Aquí comenzamos un recorrido por la capital de Hungría. El castillo de Budapest, qué belleza. El río Danubio tiene 2.900 kilómetros de longitud y es el segundo río más largo de Europa. En Budapest el río es un adorno, es una columna vertebral alrededor del cual se mueve la ciudad. Los troles, los edificios, la gente hacen de Budapest un lugar maravilloso. Sus librerías, es el país con la mayor cantidad de premios Nobel por habitante, 17 premios Nobel. Los tranvías, los puentes, el colorido, la paprika, el mercado público, todo esto hace de la capital de Hungría un destino que vale la pena visitar. Hay barrios como el barrio judío, una calle en donde se encuentra un high school, una escuela donde estudiaron algunos de los científicos y premios Nobel. Recorrer a Budapest también es encontrarse con el pasado de aquel imperio austrohúngaro. Mi experiencia en Budapest fue maravillosa. Quiero recomendarles que visiten a Budapest y que se encuentren allí con una ciudad llena de maravillosos recuerdos. Entre otras cosas, existe un café que se llama el New York, que data desde comienzos del siglo pasado, que hoy es uno de los más elegantes de estilo italiano, con lámparas extraordinarias. En Budapest. Este es el New York Café de Budapest, uno de los más elegantes y extraordinarios lugares para tomar café aquí en la capital húngara. Llegó nuestro pedido aquí en el New York Café de Budapest. Salimos del café y seguimos recorriendo otros lugares como la mezquita, edificios emblemáticos y el puente que nos conduce al otro lado de la ciudad de Buda. Y así volvemos a encontrarnos con el río y otro de los atractivos turísticos de Budapest. Y ahora entramos a la zona de Buda, la zona de los castillos, de las montañas y de lugares exclusivos como estos que estamos admirando. Este es el Hotel Gellert, inaugurado en 1918. Y seguimos recorriendo y volvemos a encontrar otro puente, cada vez deslumbrante, atractivos, de estilos antiguos, que nos hacen recordar aquellas épocas del Imperio Austrohúngaro, cuando esta era una ciudad que aparecía en primera plana en la prensa mundial. De algo de lo que se sienten orgullosos los habitantes de Budapest es de su condición cultural. Se sienten muy intelectuales. Budapest tiene muchas librerías, inclusive visité algunas y encontré otras móviles en la calle. Los ciudadanos de Budapest además sostienen que su país es el país con la mayor cantidad de premios Nobel por habitante. 17 húngaros han recibido el premio Nobel. Además del ayuntamiento, la ópera, el teatro, el palacio legislativo, el barrio judío es otro de los lugares que debe uno visitar cuando llegue a Budapest, sobre todo después de la película 1945 de Ferenc Torok, que tuvo un impacto mundial porque habla sobre los efectos del Holocausto en la sociedad húngara. Y cada vez que viajo me encanta detenerme y entrevistar personajes como este. Saber. Túnez. De Túnez y habla árabe, español. Español, holand, italiano y poquito España. Y amigo, gracias. Budapest de noche es otra postal.
los edificios de Buda, la parte de la montaña, de los castillos, de los palacios, de las mansiones, y Pest, la zona urbana, comercial, en donde está la mayor cantidad de la población, se ven de una forma distinta. Además de eso, los puentes y el admirable edificio del Parlamento, el tercero más hermoso del mundo, después del de Londres y el de Bucarest. Lo vamos a ver en breve. Y aquí está uno de los edificios más hermosos de Europa. Estamos en el Danubio, 8 y pico de la tarde, hoy 1 de junio, haciendo un recorrido por el romántico Danubio aquí en Budapest. 8:40. A las 8:40 de hoy, 1 de junio, el Danubio pintado con los colores de la música de Liszt. Mira qué belleza. Ese es Buda, la zona de Buda. Budapest definitivamente es una capital llena de colorido. Vean esa penumbra, el fondo, el panorama, todos esos colores, cómo se dibujan maravillosamente en Budapest. En Budapest también hay muchas esculturas en bronce, como esta con la que se divierten los niños. En el año 1940, comenzando la Segunda Guerra Mundial, aquí en Hungría había 80.000 judíos. La avanzada nazi llegó y asesinó por lo menos a 20.000. Los obligaron a irse hasta la frontera con Austria. Hay varias leyendas sobre estos zapatos esculpidos en hierro y en bronce aquí a orillas del río Danubio. Hay 60 pares de zapatos con los estilos de la época, 1940. Muchos de los judíos que aquí residían fueron ahogados, enviados a las aguas. Les hicieron quitarse los zapatos porque eran preciosos, eran objetos muy preciosos, de gran valor durante esos tiempos. De manera que estamos visitando aquí este monumento a los 60 pares de zapatos de los judíos húngaros aquí en Budapest. Continuamos esta excursión por Budapest de día, pero también a través del río Danubio, para que observemos las vistas que nos ofrece, que nos regala esta ciudad. Digamos también que Budapest es famosa por sus balnearios. Es la ciudad con el sistema de cuevas geotérmicas más grande del mundo. Se calcula que 70 millones de litros de agua termal brotan cada día. Como podemos ver, Budapest en realidad son dos ciudades en una. Buda, la más antigua, y Pest, la más concurrida. Apreciemos esta otra vista del bello edificio del Parlamento. Además de los museos y los bares, en Budapest hay que dedicarse a la gastronomía y los restaurantes. La gastronomía húngara es peculiar y sin duda encantadora. En sus comidas se encuentra una cantidad sorprendente de condimentos y vegetales. Uno de los que más se usa es el pimiento, tanto dulce como picante. A mí me encantó la paprika cuando fui al mercado, en donde disfruté del plato típico de la ciudad. Esta es una panorámica de Pest, el Danubio, desde lo alto, aquí en Buda. Aquí en Buda, además del conjunto de palacios, castillos e iglesias, hay una serie de mansiones y casas donde viven los adinerados y también los embajadores. Aquí estamos viendo el puente de las cadenas, el segundo puente más antiguo que se construyó sobre el Danubio.
Al fondo vemos el edificio del Parlamento, que es emblemático y grandioso, el tercero más grande del mundo después de Londres y Bucarest. Y ahí al fondo otro puente de los tantos puentes sobre el Danubio, aquí en Hungría, en Budapest, su capital. Budapest es una ciudad de 2 millones de habitantes, preciosa, tiene mucho que ver. En estos 3 días la hemos recorrido y nos queda todavía mucho por visitar. Termino el tema de la gastronomía. El plato típico en Hungría es el goulash, una comida basada en un guiso a base de carne, vegetales y verduras que en el segundo piso del edificio del mercado con una cerveza me costó $14. El puente de las cadenas, el puente más antiguo sobre el Danubio. Cambio de guardia en la Casa de Gobierno. Debido a su singularidad, a lo curioso de los ejercicios militares del cambio de guardia, se agolpan muchos turistas cuando hacen ese cambio cada hora y aprovechamos para tomar una filmación y fotografías. Música folclórica y vistas de Budapest. Estas son otras tomas fotográficas de la zona de Pest, tomadas desde el área de Buda, siempre magníficas. Aquí estamos viendo el castillo de Buda, el Museo de Historia de Budapest, también la iglesia rupestre, la iglesia de Matías y el bastión de los pescadores. El barcito para sentarse, descansar de las largas caminatas, tomarse una cerveza. En Hungría, en Budapest, preparan muy buena cerveza. Yo disfruté de la cervecería húngara. Se puede subir a uno de esos buses de 2 pisos, los llamados hop-off, hop-on, que permite hacer un recorrido divisando la ciudad, bajándose donde se quiere, después se sube, se vuelve uno a bajar, en fin, esos permiten hacer un recorrido en cualquiera de las zonas de la ciudad. La moneda se llama florito y el cambio está a 380 por dólar. Estamos en Budapest con Juan Sebastián Collazos, ganador del Premio Nacional de Piano en Colombia, y ese premio le permitió venir a estudiar aquí. Me complace saludarte. Háblanos un poco sobre esa beca, ¿cómo fue? Claro que sí, pues sin lugar a dudas fue una experiencia maravillosa que sucedió en el 2018, una oportunidad ofrecida por el Teatro Colón, obviamente con el apoyo del Ministerio de Cultura, en donde hicieron una convocatoria nacional pública a través de videos, donde escogieron 8 semifinalistas a ir a hacer una especie de pequeño mundial de piano en el Teatro Colón. Yo fui escogido entre esos 8 finalistas, donde éramos de todas partes de Colombia, de Medellín, Bogotá, Cali y Manizales y bueno, un par más. Nos enfrentábamos en una serie de rondas, llegué a la final y en la final me enfrenté con un colega paisa muy talentoso y bueno, al final los jurados decidieron darme el primer lugar a mí. Y eso me permitió, además de una serie de reconocimientos económicos y artísticos en Colombia, una beca para venir a estudiar aquí, una maestría en la muy reconocida o prestigiosa Academia Franz Liszt de Budapest. ¿Cómo han sido estos 3 años tuyos acá en Europa? Yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me los imaginaba un poco diferentes, como cualquier otra persona se los imaginaba al principio del 2020, ¿no? Pero
todo cambia a partir de una pandemia y ahorita en la situación actual de una guerra en los países vecinos, pero fue muy enriquecedora porque me costó mucho al principio y yo creo que uno aprende mucho más de las situaciones difíciles que cuando todo se le da muy fácil. Y me costó mucho adaptarme a la cultura, a la universidad, a la región, a la manera como se desarrollan todas las actividades aquí, pero con grata satisfacción y orgullo puedo decir que hoy por hoy me he hecho un espacio y he logrado algunas de las cosas que me había propuesto hacer cuando recién llegué. Bueno, entiendo que acabas de llegar de Suecia, estuviste ofreciendo un recital, un concierto allá. Sí, así es. Hice un recital en el Grunewald Hall del Konserthuset, que es la casa de conciertos, es como el teatro municipal de Estocolmo, que por cierto es ahí donde entregan los premios Nobel en el mundo. Y pues fue muy lindo porque pues primero el espacio, la oportunidad, el teatro con una asistencia muy generosa, pero sobre todo porque hice un concierto que nunca había hecho antes de 100% música escrita por compositores colombianos, y fue mucho más lindo ver a personas de todo el mundo acercándose y diciéndome que qué bonito conocer la historia de mi país a través de esa linda música. Entonces, Oye, Juan Sebastián, ¿qué has aprendido desde el punto de vista musical aquí en Hungría, por ejemplo? ¿Qué te ha aportado la Academia Franz Liszt? bueno, yo creo que la academia me ha aportado como una oportunidad de encontrarme con personas de todo el mundo, de encontrar la manera de analizar la manera de otras personas de enfrentarse al instrumento, viniendo de cualquier parte del mundo, de Asia, de Europa del Este, Europa del Oeste, Latinoamérica. Todos tenemos una manera de expresar diferente, y creo que eso ha sido una de las experiencias más bonitas y que más me ha enseñado en la academia. Por supuesto, la manera como mis docentes me han enseñado, pues no quisiera entrar en tecnicismos, pero ha sido muy valioso también para mi desarrollo personal artístico. Juan Sebastián, ves tomándote tu cafecito, sí, mientras yo aquí le cuento a los amigos televidentes que estamos gratamente impresionados de Hungría, especialmente de Budapest, que es donde estamos. Llegamos hace 2-3 días, hemos hecho recorridos turísticos para conocer un poco más la ciudad, y realmente es una ciudad que tiene mucho por visitar. Siempre tenemos la referencia del Reino de Hungría, que se unió por allá en 1867 con el imperio austríaco para formar el imperio austrohúngaro. 52 años duraron juntos, ¿no? Pero marcó la vida de los húngaros esa alianza, digamos. Sí, claro que sí. Yo creo que hoy por hoy, si visitas Viena y visitas Budapest, encuentras grandes similitudes en la manera como las ciudades están construidas, una cierta disciplina alemana muy propia de los húngaros y por supuesto de los austríacos. Entonces ves una influencia en todos los sentidos, en la manera de ser, en la arquitectura, en la cultura. Pues por supuesto todavía se ve. Cuando uno viene a Budapest, tiene en la mente el Danubio, que es lo primero que fuimos a ver. Lindo, por lo menos hay mucha leyenda. Así es. Claro, yo siempre toqué el vals del Danubio cuando era pequeño y hoy vivo al lado del Danubio. Qué bueno. ¿Qué otras cosas así para comentar de la vida aquí en Budapest? Bueno, la vida en Budapest es una vida diferente en cuanto a que
en cualquier parte del mundo que uno vaya, hay que entender cómo funciona la cultura y cómo funciona el país para poder hacerse un lugar y no chocarse constantemente. Creo que eso fue algo que aprendí recién llegado, a entender cómo funciona el húngaro, cómo funciona la ciudad, cómo puedo buscarme un espacio desde mi manera de ver la vida, en la manera de ver la vida de ellos. Es una ciudad maravillosa que está, diría yo, infravalorada en los planes turísticos, ¿no? Porque la verdad cuando uno llega aquí se da cuenta que es una ciudad realmente hermosa, con una oferta cultural, deportiva, gastronómica, artística, gigantesca, a un precio muy cómodo o muy decente para hacer Europa, y creo que se disfruta mucho desde la perspectiva del turista y también desde, por supuesto, la perspectiva de que ya vive aquí. ¿Extrañas el Valle del Cauca, Cali, tu ciudad? Claro, pues todos los días extraño mi familia, el clima, mi casa. Pues bueno, cuando llamo casa realmente me refiero a mi familia. Digamos que la vida me ha dado la oportunidad de viajar un poco y al final pues uno siempre se acostumbra, como dice Rocío Dúrcal, la costumbre es más fuerte que el amor, y sobre todo es muy fácil acostumbrarse a 4 paredes. Yo creo que son las mismas 4 paredes en todo el mundo, pero la calidad humana es la que más extraño de Colombia. Qué bueno. ¿Proyectos próximos? Claro que sí. Estoy preparando una serie de conciertos en Colombia precisamente. Regreso a Colombia en el otoño, ahorita en octubre, en septiembre. Doy una serie de conciertos en Bogotá. Tengo un concierto muy importante en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, como parte de la temporada de conciertos del teatro. Toco con la Filarmónica de Cali en Cali, un concierto de solista. Tocó otra serie de conciertos en Bogotá, otra serie de conciertos en Cali. Por ahora eso es lo que tengo programado. Por ahí algunas cosas habladas en Medellín, pero bueno. Y vamos a ver si lo llevamos a Miami, Claro para que sí. Juan Sebastián Collazos toque allá en Miami y lo podamos tener en vivo y en directo. Aquí atrás tenemos La Basílica. La Basílica, se me olvida el nombre del santo. San Esteban. San Esteban, seguramente sí. San Stephens. Ajá. Esta es una ciudad que tiene 1000 años y San Esteban fue el que comenzó, dicen, a trabajar en la fundación. Bueno, este es un colombiano de orgullo que hemos invitado para nuestro programa aquí en Budapest, en la capital de Hungría. Cámara del Midonata, la Donata del Marco Polo de Lorica, Maripaz Pereira Córdoba. Felicidades. Y de la cultura pasamos a la aventura. Estos son motociclistas que andan por Europa haciendo recorrido, haciendo exploraciones. Me contaba uno de ellos que son familiares y que desde hace mucho tiempo están por las carreteras europeas. Germany, then we go to Austria, from Austria to Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, then Italy was between, then we drive to Serbia, now here, then Poland, and then Czech Republic, and then go home to Germany. Todas estas naciones, todos estos países que acaba de mencionar este piloto de esta motocicleta, pues los han recorrido y otros hacen parte del destino, del itinerario alrededor de Europa. Son 10 amigos que andan por las carreteras de Europa paseando, conociendo y Budapest, explorando. Praga, este es nuestro Regio Jet.